¿Qué tan importante es llevar de la mano la democracia con la transparencia? Sobre todo en estos tiempos y en Venezuela precisamente donde durante años la opacidad ha sido protagonista. Hoy, Sin Vendas es una organización que busca precisamente darle lucidez o abrir caminos a los venezolanos y al mundo también para entender un poco cómo deben funcionar las instituciones y dejar de lado la opacidad para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que pasa en su país. Hoy nos acompaña María José Villasmil y Joel Riera. Joel es director general de esta organización y María José es directora ejecutiva. Bienvenidos a Venezuela en Profundidad. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, Génesis, por abrirnos este espacio. Gracias a ustedes. Esta iniciativa de esta organización es bastante importante porque durante mucho tiempo Venezuela ha sido víctima de la opacidad, ¿no? Y además ustedes buscan no solamente abrirle ese camino a la ciudadanía venezolana, sino también al continente. Cuéntenos un poco cómo nace esta organización y cómo van encaminando esa, digamos, esa finalidad o esa meta que ustedes tienen con Sin Vendas. Bueno, exactamente Sin Vendas es una red de transparencia e integridad civil que mediante la academia, el activismo y el conocimiento busca darle al continente, como lo has mencionado, la certeza de lo que está ocurriendo, también brindarle las herramientas para que los ciudadanos comunes puedan utilizar las redes sociales, los ámbitos digitales, para poder no solamente denunciar, sino también tener información acertada, información real. Sin Vendas nació como parte de la falta de transparencia que existe en Venezuela. Con todo lo que ocurrió después del 3 de enero, sabemos que en la venidera transición, vamos a necesitar una verdad, una memoria histórica. Y precisamente eso fue lo que nos impulsó a crear esta organización y a trabajar precisamente para la transparencia de la región. Ustedes, digamos, hay un factor fundamental muy importante que incluyen dentro de esa finalidad, de ese objetivo, y es el tema digital, ¿no? Hoy vemos mucho en las redes sociales esa difusión de información y a falta de información oficial, muchos se apoyan en la información que organizaciones independientes como la de ustedes comparte. ¿Cómo se puede, digamos, llevar a cabo o cuidar esa línea entre la información falsa y lo que necesita en este caso Venezuela utilizando una red tan importante como las redes sociales? Bueno, para nosotros es fundamental construir un activismo con responsabilidad. Sabemos que en Venezuela la falta de los medios de comunicación, de transparencia, de que esa información sea veraz, sea activa y que permita la participación de los ciudadanos ha sido muy limitada en los últimos años. Por eso nosotros buscamos que este espacio, esta nueva ventana que estamos construyendo, le permita a los ciudadanos conocer de cerca la realidad, no desde una fuente incompleta o una fuente más personal, sino con datos reales, con investigaciones certeras, con un trabajo de campo donde nosotros podemos observar lo que verdaderamente está ocurriendo y de ahí poder tomar las bases para comunicárselo a las personas que nos siguen o que nos están viendo. Creemos que la educación y la comunicación deben ir de la mano. Hacer este activismo para nosotros es una responsabilidad, pero también queremos que las personas que nos están viendo entiendan que la participación ciudadana necesita de personas críticas, analíticas, que busquen fuentes que vayan más allá de lo que los medios tradicionales o que las fuentes que tenemos en el país les informan, porque de esa forma es que podemos construir un país más democrático y más libre. ¿Qué tan importante consideran ustedes que es esa participación de la ciudadanía? Porque nosotros como venezolanos hemos visto todos los procesos que ha vivido Venezuela, pero de alguna u otra manera lo hemos visto de forma pasiva, desde afuera. Lo vemos ahora con el tema de la transición y el tutelaje de Estados Unidos y nos quedamos como esperando qué va a hacer esta organización, qué va a hacer este país por el venezolano, sin desmeritar lo que hemos hecho como ciudadanos. Pero en este proceso, justamente donde está parada hoy Venezuela, ¿qué tan importante es no solamente visibilizar desde afuera como ciudadanos, sino también participar activamente? No, fundamental. Y de hecho yo siento que es una de las barreras que estamos enfrentando con la transición. En este momento tenemos una mesa instalada entre la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional que se hace llamar legítima, pero realmente la participación ciudadana es nula. Tenemos representantes en la mesa que yo como venezolano, y creo que todos los venezolanos estamos en la misma tónica, esperamos que todo salga bien,
pero no hay una representación civil fuera de la política. Adicional a eso, tenemos representantes en la mesa que ya han negociado anteriormente con el régimen venezolano y los resultados han sido Nulos. burlados o nulos. Entonces siento que la representación ciudadana es fundamental y no solamente la representación de todos, digamos la participación de todos nosotros como ciudadanos, sino también los líderes políticos que nosotros escogimos. Nosotros fuimos a unas primarias en donde escogimos a una líder, no se le permitió participar en las elecciones, nos robaron las elecciones y ahora la única representante de los ciudadanos no está en la mesa en donde se negocia el futuro de los ciudadanos. Entonces, al fin es una líder política, pero fue escogida por los ciudadanos. Entonces, yo como venezolano siento que desde allí empiezan las cosas mal, o desde allí no se empiezan a hacer las cosas como deberían ser. Entonces no desmeritamos, por ejemplo, yo en lo personal no desmerito el tema de la mesa que hay instalada en este momento, pero hay un hermetismo total hacia los ciudadanos. Los primeros días de la negociación no se le permitió el ingreso a los medios de comunicación, sino únicamente a los fotógrafos. Entonces, no, los venezolanos no tenemos certeza de lo que se está hablando en esa mesa. Y creo que es lo primero que hay que cambiar. En las negociaciones anteriores no ha habido participación ciudadana y los resultados han sido evidentes. Entonces, tenemos que estar allí los venezolanos. Hace un momento hablábamos tras cámara precisamente de cómo los procesos se repiten y las técnicas terminan siendo las mismas. Mesas de negociaciones en Venezuela hemos tenido muchísimas y como tú bien lo mencionabas, todas han tenido el mismo resultado. Incluso los mismos venezolanos saben porque hay un común denominador en todas las mesas de negociaciones y ha sido Jorge Rodríguez, quien ha estado presente en todas. Entonces es como hacer ese recuento de mesas de negociaciones, el mismo proceso, el mismo resultado. Entonces, ¿qué tendría de distinto esta mesa de negociación? Sobre todo cuando no está la representación ciudadana, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que debería llevarse a cabo para que se pueda hablar de que este va a ser un proceso completamente distinto? Yo creo que el respeto de los derechos civiles, ¿no? En este momento, a pesar de que hay una negociación, todavía se siguen violando los derechos civiles, el derecho a la protesta. Claramente la persecución o la represión ha bajado un poco desde que inició el tutelaje de los Estados Unidos, pero en la mesa no hay una representación directa que hayamos escogido los ciudadanos recientemente. La Asamblea Nacional de 2015 se escogió hace 11 años, ¿no? Y podemos ver que también ese proceso electoral nos llevó a que muchas personas que nosotros escogimos realmente eran agentes del chavismo, agentes del PSV. Entonces, tenemos este escenario en donde tenemos los políticos que escogimos en el 2015 y no tenemos una representación mucho más reciente. Entonces, siento que lo primero que hay que cambiar es la participación ciudadana. Tenemos que tener una representación civil en esa mesa. Yo sí creo importante mencionar de que aunque hemos tenido muchas mesas de negociación, hay un escenario totalmente distinto al que veníamos acostumbrados. Hay un actor que en este momento está marcando la agenda y que esperamos que no se quede solamente en el papel, sino que sean acciones verdaderas. Y para mí un elemento que es fundamental en este momento para que la gente crea en que este proceso va a dar un resultado efectivo es la liberación de todos los presos políticos. Si no están liberados los presos políticos, no puede haber una transición real en el país. ¿Por qué? Porque le estamos enviando un mensaje a la ciudadanía. Si piensas distinto a lo que yo estoy promulgando, entonces ese va a ser tu destino, estar detrás de unas rejas porque no compartes mis ideales, porque no estás de acuerdo con este gobierno y aunque es una cara distinta, el régimen sigue estando en el poder, o sea, la constitución sigue siendo la misma, las instituciones siguen trabajando de la misma forma que lo han venido haciendo durante estos últimos 20 años. Entonces, para mí es fundamental la liberación de los presos políticos. Hablemos un poco de estos espacios que se crean precisamente para visibilizar todo lo que estamos hablando. Estamos en medio de un congreso que busca precisamente exponer el tema de los derechos humanos y la democracia. Y ustedes van a participar y van a ser voz representativa dentro de esta actividad. ¿Qué buscan ustedes o qué estamos buscando como venezolanos en estos espacios de participación, sobre todo en algo tan importante como los derechos humanos? Y tú bien mencionabas un punto importante, los presos políticos en Venezuela.
Bueno, este congreso es realizado por Programa Cuba y la Universidad Sergio Arboleda. Es el cuarto congreso de democracia y derechos humanos en América Latina, autoritarismos en la era digital. Para nosotros, obviamente, fue una iniciativa maravillosa porque podemos traer acá a este país lo que ocurre en Venezuela, de alguna manera para que podamos ver lo que ocurre más allá de las fronteras, porque a veces todavía hay personas que dudan lo que ocurre en nuestro país. Nosotros hemos realizado una investigación precisamente en base a lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 2014 hasta el 2025. La investigación que presentamos en este congreso es Laundering Judicial, presos políticos del 2014 hasta el 2025. Lo que nosotros buscamos en la participación del Congreso es también explicarle a la comunidad internacional cuál fue la infraestructura que aplicó el régimen venezolano para poder transformar la cárcel en una prisión social, en donde precisamente como lo decía María José, si tú no piensas igual que yo, te metemos preso. Si tú haces activismo en contra de mí, te metemos preso. Si tú me denuncias, te metemos preso. Pero realmente, ¿cómo llega un Estado a empezar a meter preso a la gente solo porque piensan diferente? Es lo que nosotros le queremos enseñar a la gente. ¿Cuál es la línea roja que ningún poder ejecutivo debe cruzar para apoderarse del poder judicial? Porque fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela. El poder ejecutivo, que es un poder independiente al judicial, terminó tomando control del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional empezó a hacer em, interpretaciones de la ley ideológicamente. Nosotros como organización, a pesar de que dentro de la organización respetamos las ideologías de cada ser humano por individual, sabemos que esto no discrimina, o lo que viene siendo el autoritarismo no discrimina entre derechas, izquierdas, centros, son autoritaristas y ya. Y podemos ver, por ejemplo, en la región que en el caso de Honduras, inclusive en el caso de El Salvador. Por ejemplo, yo personalmente estoy seguro de que en el futuro en El Salvador van a haber muchos casos de presos políticos, precisamente porque son democracias débiles, son democracias en donde el personalismo de una persona lleva a que el poder judicial se doble completamente. Entonces lo que queremos hacer es eso, darle a la comunidad internacional una idea de lo que no debe ocurrir en sus países para que no suceda lo mismo o se repita lo de Venezuela. Hay un fenómeno que se está desarrollando y precisamente ha surgido después del 3 de enero en Venezuela y es la cantidad de cosas que han salido a la luz de todo el tema de violaciones de derechos humanos, de cómo el chavismo se apoderó de las instituciones. Uno sabía que habían cosas que estaban mal, pero creo que nunca nos llegamos a imaginar qué tantas cosas habían mal. Y hemos visto casos, por ejemplo, de presos políticos que han estado o estaban muertos desde hace mucho tiempo y sus familiares buscándolos, y la respuesta del Estado fue completamente inhumana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es su percepción o incluso cuál sería el planteamiento dentro de toda esa tarea que ustedes están haciendo respecto a todo lo que está saliendo a la luz en Venezuela? Una ciudadanía informada, una ciudadanía participativa, una ciudadanía que esté al tanto de lo que está ocurriendo, cómo afecta esas decisiones que están tomando los poderes sobre sus vidas y si realmente eso los representa más allá de la ideología política. Lo que veníamos hablando, los personalismos políticos hacen muchas veces que la ciudadanía no investigue, que la ciudadanía simplemente le lleve la corriente a ese líder porque están de acuerdo ideológicamente. Pero lo que nosotros queremos construir en América es básicamente un pensamiento crítico que les permita a las personas tener su ideología política, pero también ser muy críticos, ser muy objetivos. Precisamente lo hablábamos al final, detrás de cámara, ¿no? Todas las cosas que no nos imaginamos lo que hay trasfondo. Y mencionaba el caso de muchos presos políticos que han fallecido en resguardo de las autoridades. El No caso sé, de Víctor Caro, por ajá, ejemplo. no le han dado razones a sus familiares y terminan en violaciones de derechos humanos. Nosotros creemos que hay más casos como eso y por eso no nos han liberado todos. Yo creo que diste con algo clave y lo que a nosotros nos motivó a hacer esta investigación fue ir más allá del discurso político. La mayoría entiende que las personas que están detenidas es porque tienen un punto diferente de ver la política a quienes están en ese momento en el poder. Pero nosotros con esta investigación nos dimos cuenta que es una estructura burocrática lo que está detrás de cada detención. No es solamente la decisión o la orden que dan desde el gobierno nacional,
sino desde la policía, el fiscal, la persona que custodia a ese preso político, quien toma la decisión desde arriba, los jueces. La cantidad de dinero que tienen que pagar los presos para meter hasta un papel higiénico. Exactamente, es un sistema burocrático y por eso nosotros esta investigación la llamamos laundering judicial, aunque no es un término que Exista. exactamente, es una hipótesis lo que estamos trabajando. Nosotros lo hacemos como una analogía de ver cómo algo que comienza de forma arbitraria empieza con el tiempo a tener legalidad porque lo van acomodando a la ley, que obviamente ellos han distorsionado, pero lo acomodan de tal punto que termina pareciendo que esa persona sí cometió un delito, porque hay toda una estructura detrás, o sea, está el delito, está la tipificación, está la persona que lo detuvo y existe una historia creada de por qué lo detuvimos, aun cuando no existe una orden judicial o no exista efectivamente la persona cometiendo un acto en flagrancia. Es prácticamente una construcción completa de cada uno de los casos por los que estas personas terminaron tras las rejas. Nosotros tenemos dos casos específicos eh, con la investigación que realizamos y dentro de la organización. Por ejemplo, dentro de la organización, nuestra coordinadora de formación tiene un tío que está preso y no cometió ningún delito, simplemente era dueño de una finca en la frontera que el gobierno se quería apoderar. Entonces, la cárcel política en Venezuela no solamente se utiliza para la persona que piensa diferente a ti, sino para las personas que precisamente no permiten que los que están en el poder se apoderen de sus tierras. También tenemos el caso de Albaniz Colmenares, que es una de nuestras panelistas que vamos a tener en el Congreso, en donde ella, como coordinadora política de Vente Venezuela, después de las elecciones, un año estuvo que estar resguardada. Y nosotros estábamos hablando con ella ayer y ella me decía, nosotros, o sea, yo no era un objetivo principal, pero todos sabíamos que si me veían me agarraban. Y fue exactamente lo que pasó. Ella estuvo en resguardo un año y como bueno, dicen aquí en Colombia, apenas dio papaya, presa. Entonces, es un sistema, en Venezuela se instauró un sistema en donde si tú piensas diferente, ya sientes miedo a que te metan preso. Después del 28 de julio, mucha gente dejó de poner estados en su WhatsApp con sus pensamientos políticos. Algo que es absurdo, es mi WhatsApp. Yo pongo lo que yo quiera, pero resulta que no sabías ni siquiera quién tenías en el WhatsApp. Entonces, eso es lo que ha generado el régimen, un miedo constante a tú no poderte expresar. Y si vamos a una de las preguntas que me hiciste anteriormente, eso es lo que queremos recuperar. Que los venezolanos podamos participar, podamos hablar sin sentir miedo a ser apresados, sino simplemente hablar. Todo esto, y ya esta sería mi última pregunta, y es, uno escucha mucho en temas políticos cómo la ciudadanía, por miedo, por desconocimiento o por ignorancia, en el buen sentido de la palabra, eh, dicen, no, es que yo no me meto en política porque si yo no trabajo no como. Y eso es una frase muy común que además expone cómo nosotros mismos de alguna u otra forma nos quitamos el derecho a opinar porque se nos olvida que los presidentes, los diputados, los gobernadores, los alcaldes son funcionarios públicos y nosotros como ciudadanos somos sus jefes, ¿no? Y a la ciudadanía pareciera que se le olvida eso. Y creo que lo que ustedes están haciendo es sumamente importante para que las personas empiecen a concientizar qué tan importante es meternos en política. Porque al final, y me gustaría que ustedes me dieran su opinión, la política está en todo. Sí. En la economía, en la calidad de vida, en la educación. En las relaciones diarias. Sí. En las relaciones diarias está la política. Y bueno, hay mucha gente que dice, no, no se mete en política porque el que no trabaja, en realidad el que no se mete en política tiene que quedarse callado y al final aguantarse las decisiones que otros tomaron y que está tomando una persona en una posición de poder. Entonces la invitación es a que todos participemos en política, es nuestro deber y es un deber que debería convertirse a veces en obligación, ¿no? En que todos participemos, que todos votemos y que todos, sin importar cuál sea tu ideología política, participes y la expreses y vayas a las urnas y votes y vayas a las marchas y manifiestes qué es lo que tú quieres. Y todos deberíamos tener la libertad de participar en política, que es una libertad que está coaccionada en Venezuela hoy día. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el deber moral de participar en política porque es la única forma de manejar el rumbo del país. Nosotros los jóvenes venezolanos hemos tenido esta tarea mucho más marcada, evidentemente por el contexto que nos ha llevado sí o sí a involucrarnos en estos temas. Pero si miramos otros países, otros contextos, la política está relativamente alejada del ciudadano común
por miedo, porque piensan que esas decisiones que parecen pequeñas no van a cambiar en nada el contexto general, o porque quienes deciden son los que están en el poder y se hace lo que ellos dicen. Y yo sinceramente creo que no es así. La ciudadanía tiene todo el poder de cambiar, de decidir, de construir y de aportar para una sociedad libre y democrática, y eso es lo que nosotros buscamos en este espacio. Somos jóvenes, pero también sentimos que ese llamado de construir libertad, construir democracia, nos va a permitir ver un país diferente. Me gustaría cerrar con una apreciación y es que en momentos como los que vive Venezuela, donde además está el tutelaje de otro país, ¿no? Y estamos de por medio los venezolanos, la transparencia es sumamente importante. No solamente darla, sino también exigirla, porque no estamos frente a un sistema que administró por 27 años nuestro país, sino que hay un ojo externo que también está de alguna u otra manera involucrado hasta el fondo en lo que ha sido el manejo de nuestra nación y sus recursos, y labores o trabajos como los que está haciendo María José, como los que está haciendo Joel con esta organización, son sumamente importantes. No necesitamos estar dentro del país para exigir o para actuar. Desde afuera también se puede hacer muchísimo para finalmente lograr lo que se está buscando en Venezuela. No sé si tienen alguna otra apreciación o un último análisis que quieran realizar, un mensaje para los venezolanos. A participar, a alzar la voz, a seguir construyendo país, a no quedarnos callados nunca, inclusive cuando las personas están de nuestra acera, hay que ser mucho más crítico. Alguien me decía ayer que los partidos no se dejaban en los peores momentos, sino en los mejores, porque en los peores momentos es cuando uno tiene que ser más crítico. Entonces, a ser crítico con la mesa, a ser crítico también con el tutelaje, porque hemos dejado que un gobierno externo como Cuba ha gobernado en nuestro país 27 años. Entonces, a pesar de que la transición lleva mucho tiempo, somos los venezolanos los que queremos gobernar y no queremos que un tutelaje de los Estados Unidos nos gobierne durante 27 años más. Entonces, que seamos nosotros quienes tomemos las decisiones de nuestro país. Y yo creo también ser más exigentes, subir los estándares de los actores políticos, porque nos ha costado muchísimas cosas en estos últimos 27 años, y ser partícipes de cualquier actividad que involucre el sentido público, la participación ciudadana, y no hay nada mejor que hacer vida en un país y construir y aportar desde los valores y desde esos principios que defendemos como propios. Muchachos, gracias. Gracias también a las personas que nos ven a través de este espacio. Recuerden que los comentarios son una ventana abierta siempre para que también formen parte de cada uno de los análisis que se hace acá. No es solamente lo que nosotros como periodistas, analistas o defensores de derechos humanos podamos decir. Ustedes como ciudadanos y su opinión es sumamente fundamental para crear y organizar esa ruta que Venezuela necesita en estos momentos. Así que estamos prestos a la interacción y gracias por acompañarnos. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.